Y las viviendas son de mercado libre. Jubilados del transporte y jóvenes se mezclan en esta curiosa zona. Es la hora de bajar con ellos. ¿Cómo se llaman? Pues la laica es la Rubita, la negra es la Lola, los nichos. Ahora yo creo que con las torres están más valorados. Están haciendo hasta ascensores ahora. ¿Sí? Toñi, ¿me puedes abrir que quieren firmar tu ascensor? Es un ascensor hasta arriba del todo. Hasta luego. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Peluquería. Hola, llevamos aquí 20 años. Es una colonia, para mí, lo mejor. Una moraleja a lo pobre. A lo pobre. Se llama Pilar. ¿Pilar se entera de algo con eso? No. Ahora no está... ¿Tú te vas a cortar hoy? Pues no me lo Te dije que te hace falta cortarte. No quiero. Peinar y lavar, 10 euritos. Así sí que se puede venir todas las semanas. Hombre, claro, es que ellas tienen una jubilación, pobrecillas. Y luego cuando llega el buen tiempo se pasan enfrente a las torres a pasear por esos jardines tan bonitos que les han puesto. Con los ejecutivos, cuando terminaron las torres querían ver desde arriba y no las han dejado subir. Lili, ¿no ha subido usted a las torres? No, fui la primera que vine al barrio. Pagábamos 200 y no sé cuánto de alquiler. Que 200 pesetas en aquel entonces de alquiler era mucho dinero. Estas son sus hijas. 1, 2, 3 y 4. Pilar, qué guapa ha quedado usted, ¿eh? ¿Has visto? Está guapísima. Ya te lo he dicho, que peinar y que arreglado muy bien. ¿Y por 10 euritos? ¿Vienen muchas señoras de las oficinas a peinarse? Pues no, la verdad es que todavía no han venido. Me parece que tienen peluquería ellos ahí, pero me encantaría, a mí me encantaría. Adiós, Pilar. Hasta luego. Buenos días. Usted vive aquí. He vivido aquí toda la vida. ¿Cómo se llama usted? Simeón. Y el ¿Cuántos metros tiene esta casa? 60 por ahí. La cuna para la nieta. Mire lo que hago yo también. ¿Hace Quillas. rosquillas? ¿Quiere usted una? Yo no, muchas gracias. Muy rica, Simeón. Lo hicimos todo nuevo. Porque estaba... bueno, ¿Cómo me estoy poniendo hoy, en su casa? he trabajado en las cocheras, así que fíjate, es el tomapiato. ¿Usted también ha trabajado en la A MP? 17 años estuve de cobrador a 27. La 27 es la que pasa por Paseo de la Castellana. Todo hasta embajadores. Así que me pasó la castellana yo. Salud para todos, calle salud todos los empleados allí. Adelante, adelante. Estamos en plena obra. Acabamos de comprar la casa el mes pasado. 88 metros cuadrados. 3 habitaciones, 2 baños. Te va a salir unos 220.000 euros. Se supone que estamos comprando metros cuadrados en la Castellana. Aquí el metro cuadrado se paga a 2.500 euros. A pocos metros de este lugar y en la misma acera del Paseo de la Castellana, acabamos de ver que el precio era de 6.000 euros el metro cuadrado, más del doble. Yo salgo de la puerta de mi casa y tengo las 4 torres y lo que es más importante para mí, el Hospital de la Paz. ¿Es usted médico? Soy enfermero. Que sean felices en esta casa. Nada, muchas gracias, muchas gracias. Buen día, guapa. ¿Cómo le llaman? El Richard. ¿Cuántas fotos tiene usted aquí? Unas pocas aquí de la peñita del barrio y tal. Está claro que es rojiblanco. Es del Atleti y de... Muy rica. ¿Qué hace usted? Esta vez cacho la ha hecho mi mujer, pero el riga todo el día soy yo. Un saludo para callejeros de parte del bar del Richard y de todo Madrid entero, ¿vale? Tú bebes en Shupi y yo me baño en jacuzzi. Mira cómo huele. Huele no, hombre. La cámara no huele. Somos un poco heavy y vamos al Photoshoot. Corta. Dime, ¿qué me vas a preguntar? Soy más falsa que el diablo, pero yo soy como zapatero. Yo quiero saber las preguntas que me vas a decir y no la cago. Cortan porque la gente viene de fuera a ver a su equipo. Soy yo el entrevistado. Como una estrella. ¿Cuánto le cuesta tener el abono anualmente? 2.200 euros. Desde el año 81. Ha habido un altercado en la calle. El señor de naranja y el de azul acusan al del medio de haberle robado la cartera. Al parecer, al enterarse, le han dado una paliza. Llámalo. ¿Qué vamos a estar? Nada. ¿Por qué la pegamos? Nos robó y lo hemos visto. Por lo que se ve le ha quitado la cartera. Y la hostia. Estuvimos en la cola para sacar tickets a los niños y nos robaron. ¡Arriba el Madrid, coño! Luis María Ansón. Vamos a ver un gran partido de fútbol. Este programa, derbi madrileño, no se vive todos los días. Ya saben que mi pasión es el Real Madrid, no lo puedo negar. Es una orquesta, es música. A ciudadanas como tú le dan categoría al Madrid. Gracias. ¿Te importa la última? No, hombre, me van a dejar sin sitio. Venga, ¡a la Madrid!